Habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fueran falsas o infundadas, pero no ha sido así, por lo que no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal. ¿En dónde nos quedamos? En 1997, The Hartford Courant publicaba su artículo develando los casos de abuso sexual de Marcial Maciel. Mientras tanto, en México, Ciro Gómez Leiva, en su programa de Canal 40 y Salvador Guerrero en La Jornada, daban a conocer esta noticia en México, pero, por desgracia, no ocurrió nada. Se atacó a las víctimas, tanto en México como en Estados Unidos, y Maciel seguía impune. ¿Qué hace falta entonces? La respuesta es seguir investigando. Hola, bienvenidos a Pausa Histórica, en donde el día de hoy hablaremos de el cuarto y último capítulo de la serie de HBO Max titulado Marcial Maciel, el Lobo de Dios, cerrando así una serie de 3 videos hablando de uno de los escándalos más graves de la Iglesia Católica en los últimos años. Tenemos que volver a Estados Unidos. En enero de 2002, el diario The Boston Globe comenzó a publicar una serie de artículos revelando un encubrimiento por parte de la Iglesia Católica en Boston de varios sacerdotes acusados de pederastia. La exposición de un miembro del clero como delincuente sexual no era una novedad, pero con el caso del sacerdote John Gigant se reveló una red de protección a él y a otros sacerdotes que habían cometido abusos sexuales. ¿Cómo funcionaban? Bueno, básicamente se buscaba evitar la demanda por parte de las víctimas y se reasignaban a los sacerdotes a otras iglesias para evitar juicios. De pronto, el periódico recibió una avalancha de correspondencia que describía los abusos cometidos por decenas de sacerdotes. Algunos casos se remontaban a los años 40 y esto se volvió un escándalo nacional que alcanzó al Vaticano. Como respuesta, el Papa Juan Pablo II nombró una comisión encabezada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger de saber qué estaba pasando en Estados Unidos. Ratzinger no solamente descubrió una red de pederastia entre los sacerdotes, sino que también propuso una primera solución. En lugar de permitir la reasignación de sacerdotes, todo acusado debía comparecer ante un tribunal clerical secreto. ¿Esto era suficiente? Por supuesto que no. Para diciembre de 2002, casi todas las diócesis de Estados Unidos se habían visto afectadas por este escándalo. Se contabilizó a más de 1,200 sacerdotes que habían sido identificados como abusadores por casi 5,000 presuntas víctimas. Mientras tanto, otros sacerdotes y obispos renunciaron. La institución tuvo que pagar cientos de millones de dólares como indemnización a las víctimas y se perdió la confianza de los católicos y los laicos en Estados Unidos. Mientras tanto, ¿qué pasaba en México? En el año de 2004, la Orden de los Legionarios de Cristo conmemoraba los 60 años de la ordenación sacerdotal de Marcial Maciel y se celebró nada más y nada menos que en el Vaticano con presencia de Juan Pablo II. Pero detrás de todas estas felicitaciones, algo estaba ocurriendo. El cardenal Joseph Ratzinger sabía de las acusaciones contra Marcial Maciel desde 1998 y comisionó al monseñor Charles E. Scicluna a volver a entrevistar a las víctimas que habían dado su testimonio en 1997. La investigación comenzó en 2005 y alcanzó una nueva dimensión con la muerte de Juan Pablo II y el ascenso de Ratzinger al papado con el nombre de Benedicto XVI. ¿Qué significaba esto? Sin la protección de Juan Pablo II, la investigación de Scicluna continuó y se tomó una decisión controversial en el año de 2006. El Papa Benedicto XVI apartó a Marcial Maciel del sacerdocio. Se le invitó a una vida reservada de oración y a no ejercer su ministerio de manera pública, pero no fue juzgado por un tribunal eclesiástico y mucho menos por un tribunal civil. Maciel hizo de todo menos rezar.
Viajó por el mundo, adquirió una propiedad lujosa en Jacksonville, Florida, y obviamente se convirtió en una situación incómoda para Benedicto XVI. Para 2008, Maciel tenía 88 años de edad y sufría de cáncer de páncreas. Cayó en cama y en sus últimos momentos, cuando tenía que realizar la confesión para la absolución de sus pecados, Maciel se negó y los presentes que estaban ahí entendieron qué estaba pasando. Marcial Maciel falleció el 30 de enero de 2008 y continuó siendo venerado hasta que ya no se podía ocultar más los escándalos. Se supo que Marcial Maciel era padre de al menos 4 hijos con distintas mujeres, se dieron a conocer más acusaciones de pederastia y el Vaticano tuvo que continuar investigando su situación hasta que en 2010 realizó una visita apostólica y lanzó el siguiente comunicado. La visita apostólica ha podido comprobar que la conducta del padre Marcial Maciel degollado ha causado serias consecuencias en la vida y en la estructura de la Legión, hasta el punto de hacer necesario un camino de profunda revisión. Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales de Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos. Fue de esta manera que la Iglesia Católica revelaba quién era Marcial Maciel, pero aún se desconocía cuál era el daño que éste había provocado. En 2019, los propios Legionarios de Cristo publicaron su informe sobre el abuso sexual de menores en su congregación, desde el año de su fundación en 1941 hasta el año 2019. Los resultados de esta investigación exhaustiva son aterradores. Según los propios Legionarios de Cristo, hubo 175 menores de edad que fueron víctimas de los abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes pertenecientes a la Legión, de los cuales el fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios, abusó sexualmente de 60 menores de edad. De estos 33 sacerdotes de la congregación que cometieron abusos, 6 fallecieron, 8 han dejado el sacerdocio y 1 ha dejado la congregación, mientras que 18 de ellos siguen en esta organización, aunque no tienen ministerio sacerdotal, y también se revela que varios de los que sufrieron abuso sexual se volvieron victimarios cuando se convirtieron en sacerdotes. Además, el informe revela que 3 de las víctimas sufrieron abusos por 3 sacerdotes diferentes, mientras que otros 90 alumnos pertenecientes a los seminarios fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron al sacerdocio. Como resultado, se registraron más de 200 casos de abuso sexual contra miembros de los Legionarios de Cristo, cometidos por los propios Legionarios de Cristo. La pregunta es, ¿por qué sigue existiendo esta organización? Marcial Maciel fue uno de los grandes criminales de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo fue uno de los grandes recaudadores de fondos para esta institución. Cuando el Vaticano comenzó a investigar a los legionarios, se dieron cuenta que no solamente poseían instituciones educativas, sino que también poseían inversiones en distintas empresas en paraísos fiscales. Según el semanario L'Expresso, se estima que los bienes de la Legión ascienden a 25.000 millones de euros, mientras que The Wall Street Journal publicó que los Legionarios de Cristo manejan un presupuesto anual de 650 millones de dólares. Las autoridades eclesiásticas, al momento de investigar a sus propios miembros, corre el riesgo de autodestruirse, es decir, de poner en riesgo su credibilidad y sus fuentes de ingresos. Son por estas razones que tanto la Iglesia Católica como la Legión de Cristo apuestan al olvido. No ocultan las fechorías de Maciel, pero lo presentan como un criminal solitario, alguien que cayó en la tentación del pecado y se alejó del camino de Dios. De cierta manera, estas instituciones piden perdón a las víctimas y a los feligreses por los actos de abusos que
que cometió Maciel y los otros 32 sacerdotes. Pero a pesar de este intento de olvido, que se ha traducido por quitar el nombre de Marcial Maciel como uno de los fundadores de los Legionarios de Cristo, esto no es suficiente. Ninguno de los sacerdotes ni el propio Maciel enfrentó un proceso judicial de parte de las autoridades civiles mexicanas, y en el caso de Maciel se reveló un iceberg de impunidad y de complicidad entre la jerarquía católica, los Legionarios de Cristo, el Regnus Christi y los laicos. Si Maciel era acusado de algo, esta red actuaba rápidamente desprestigiando a las víctimas, criminalizándolas y atacando a los medios de comunicación que dieron a conocer la acusación. A pesar de que su fundador y promotor ya no se encuentre en este plano terrenal, esta red sigue operando y sigue ocultando muchos casos de abuso sexual. Si el Vaticano, los Legionarios de Cristo y la Iglesia Católica Mexicana pretenden enfrentar los casos de pederastia con simulaciones entre ellos mismos, no llegan a la raíz del problema y mucho menos brindan un tipo de justicia a las víctimas. Finalmente, Marcial Maciel falleció en la impunidad y nunca pidió perdón a las víctimas. La lección que nos deja este documental es que nosotros como laicos tenemos que demandar un alto total a estos ciclos de violencias, exigir a las instituciones civiles dar voz a las víctimas y castigar a los perpetradores, no recriminar a las víctimas el tiempo que guardaron silencio porque pertenecieron a una institución que todavía tiene mecanismos de censura y represión. Las víctimas de abusos pusieron su fe y confianza en una institución que, en lugar de brindarles un sentido de vida que intenta ir más allá de lo terrenal, los llevó a experimentar el infierno en la tierra. Así hemos concluido esta serie de 3 videos analizando el trasfondo histórico del documental Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Si te gustó este video, favor de darle un me gusta, compartirlo con tus conocidos y te invitamos a ver los otros 2 videos analizando este documental. Te dejamos enlace en la descripción del video. Además, te invito a que te suscribas al canal de Pausa Histórica para mayor contenido. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video.